En este último episodio de la primera temporada de IDOA nos volvemos a subir al barrio del Chupitira, el de la Victoria, y con permiso de nuestra patrona venimos a ver a la cofradía más emblemática e importante de este barrio, hermandad que reside en San Lázaro, una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Aquí en plena Plaza de la Victoria reside una de las hermandades más simbólicas de nuestra ciudad. Esta es la historia de la novia de Málaga. Como hemos realizado en todos los episodios de IDOA, vamos a hacer una línea de tiempo para entender mejor la historia de la hermandad, que claramente se divide en tres etapas. La primera etapa de 1706 a 1923, la segunda de 1924 a 1931 y por último de aquel mismo año a la actualidad. Primera etapa de 1706 a 1923. Muy ligada a la orden mínima desde su fundación, hay que atrasarse a 1656, cuando la propia orden cede a la hermandad de la Orden Tercera el humilladero que tenían en la cima del Monte Calvario. Ese humilladero era el principio de la actual capilla del Monte Calvario, muy ligada a la hermandad desde el principio. Esa cesión que haría la orden mínima sería para realizar una capilla y que siguiesen realizando el Vía Crucis todos los viernes del año. Pero aquella unión entre los mínimos y la orden tercera se va cuesta abajo y sin freno, lo que termina haciendo varios pleitos, y en la propia hermandad se produce una escisión, muy posiblemente entre los cofrades que sí querían seguir teniendo una hermandad de culto interno y otras con claras pretensiones procesionales, como otras cofradías de aquellos siglos. Sea como sea, nace en 1706 la Hermandad de los Pasos de Jesús, con una clara intención de dar culto a la sagrada imagen titular, practicar el Santo Vía Crucis y, al igual que todas las hermandades de la época, asistir a enfermos y enterrarlos una vez fallecidos. De esta forma, quizás un tanto curiosa, nace la que hoy día es la Hermandad del Rocío, aunque por aquel entonces de rocío era bastante poco, ya que la imagen de la Dolorosa tardaría a llegar un poquillo de tiempo, poca cosa, unos siglos más adelante. Posiblemente la Hermandad de los Pasos recibiese de la escisión de la orden sus costumbres, tradiciones y posiblemente la antigua imagen, ya que la talla que tenía la hermandad estaba atribuida a Micael Alfaro, el cual había fallecido bastantes años antes de la fundación de la propia cofradía. No es hasta 1711 cuando el obispo Fray Francisco de San José aprueba sus reglas. Posiblemente esa longitud de aprobación entre los estatutos de 1706 a 1711 fue por la Guerra de Sucesión que azota durante esos años a nuestro país. Muchos hemos mencionado de que las hermandades vivieron un siglo XIX bastante convulso, pero eso no quiere decir que en siglos anteriores todo fuera jauja, ni que en nuestra historia hayamos tenido siempre momentos muy buenos. Y es que la Semana Santa nunca ha estado siempre arriba del todo y luego pasaron cosas porque sí, todo tiene un porqué y un seguimiento, etcétera, etcétera. Antes del siglo XIX nos afectaron también muchas cosas, por ejemplo, nos afectó la Guerra de Sucesión, como hemos mencionado. También nos ha afectado sobre todo grandes terremotos. Málaga, aunque parezca mentira, es un sitio donde los terremotos nos afectan mucho más que otras localidades o otras ciudades más alejadas de esas fallas tan cercanas que tenemos ahora mismo nosotros. Entonces, en la ciudad se llegaron a destruir iglesias enteras y seguramente hermandades que hoy día ni siquiera conozcamos, pues desapareciesen durante aquellos terremotos. Por no hablar, por ejemplo, también de las epidemias, que hoy día quizás con esto del COVID nos creamos de que esto es algo único, ¿no? Que esto era algo que hace siglos que no se oían, y sí que es cierto que esto antiguamente era muy habitual. No existía la medicina como tal, y grandes epidemias históricas que se ríen del COVID, como por ejemplo la epidemia de la peste, la cólera, etcétera, etcétera, fueron bastante duras en España y obviamente Málaga no se quedó corta. Pero o bien la hermandad no tiene suficientes documentos sobre su historia en el siglo XVIII, o bien su dedicación durante ese tiempo fue de culto interno y de enterramiento. Lo que sí podemos dejar claro es que el Rocío es la segunda hermandad por antigüedad del Martes Santo, siendo algo más antigua la Cofradía del Rescate. Para 1795 se indicaba que la cofradía ya ingresaba 610 reales de vellón y que la cofradía gozaba de un fervor popular muy grande.
Es durante aquella época cuando los pontífices papales Benedicto XIII, Pío VII, Sixto V y Clemente XIII conceden ciertas indulgencias y privilegios a la hermandad. Para 1860 se vuelven a redactar nuevas reglas en la hermandad por parte del hermano mayor Francisco de Queros, ya que por aquel entonces en dichos estatutos se indican dos de sus títulos, ilustre y venerable. De aquellas reglas conocemos bastantes cosas, al encontrarse el documento hoy día en el archivo Díaz de Escobar. En aquellos estatutos se menciona que aún seguían realizando el Vía Crucis al Calvario todos los viernes del año, aunque aquello no estuvo falta de polémica, ya que en 1866 el periódico El Avisador malagueño indicaba que la cofradía no tenía un cierto orden en la subida al Calvario de aquel año, donde se pudieron ver todas clases de gente, poco animadas y que parecían más estar de broma que en devoción y respeto. Año en el que incluso se vieron carreras por el alboroto de la gente. Pero volviendo a los estatutos, algo curioso de dichas normas era que se ponía número máximo a las personas que podían pertenecer a la hermandad, que podrían ser máximo 400, las cuales tenían que pagar 4 reales mensuales. Durante aquellos años de mediados del siglo XIX, que hemos comentado en reiteradas ocasiones, que fue un siglo bastante complicado. Aún así, a mediados de siglo, la cosa estuvo algo más tranquilita y la cofradía pudo salir en procesión durante algunos años, entre 1860 y 1866. Algo curioso era que salía junto con una Verónica, un San Juan y la Virgen, aunque bueno, de Virgen de Rocío todavía no, todavía queda un poco. Era tal la devoción al Señor de los Pasos que durante la epidemia de cólera que azotó a la ciudad en 1860 salió en procesión de rogativas pidiendo la intercesión para terminar con la pandemia. Por eso mismo de que hemos hablado antes, de que las cofradías han tenido problemas con epidemias, etcétera, etcétera, también era muy normal que las hermandades en aquellas épocas saliesen en procesión de rogativas. Rogaban a Cristo, rogaban a Dios que intercediesen por ellos y parasen ciertas catástrofes, ¿no? Como por ejemplo serían las epidemias, los terremotos o incluso los maremotos. Por ejemplo, ahí hay una leyenda muy curiosa en la Málaga Cofrade, que yo creo que casi todo el mundo conoce, que es que la Virgen de los Remedios, patrona de los santos mártires, pues salió en procesión por una de las réplicas del terremoto de Lisboa para interceder y que parase las aguas que llegaban a la ciudad, de un posible maremoto que llegase a la ciudad. Entonces, pues la verdad que eso es algo muy conocido. También, por ejemplo, el Santo Cristo de la Salud, patrón de la ciudad, que presidió el Vía Crucis hace unas semanas, pues sin ningún lugar a dudas ya destacó mucho porque siempre ha sido considerado el salvador de las epidemias de la ciudad, y esto era por eso, porque salía en procesión de rogativa. Con lo cual el Nazareno de los Pasos pues fue uno de muchas imágenes que llegaron a salir por estos motivos, que hoy día quizás pues nos parecería un poco locura, pero que eran pues otras mentalidades de otros tiempos. Ya en el 19 la Hermandad de los Pasos dejó de ser la única hermandad que residía en San Lázaro, compartió sede con la Hermandad del Cristo de la Epidemia, algo que ocurriría hasta principios del siglo XX, cuando volvería a estar sola en dicha iglesia. Ya para finales de ese siglo, en 1896, la cofradía tuvo el siguiente itinerario procesional el Viernes Santo: calle Victoria, Granada, Plaza del Siglo, Molina Larios, Cortina del Muelle, calle Larios, Constitución, Compañía, Torrijos, Álamos, Plaza de la Merced, Huerto del Conde, Cobertizo del Conde, calle Lagunillas y a su iglesia. Ese mismo año saldrían en procesión la Humildad, el Rescate, la Puente o el Nazareno del Paso, entre otros. Pero la hermandad entra en un letargo en aquellos años debido a innumerables sucesos que hemos mencionado en anteriores episodios. Aún así, la Junta se renueva en 1902 con el nuevo hermano mayor José González Rabaneda. Pero aquellos momentos tuvieron que ser muy difíciles, ya que hasta 1808 no tenemos más información. Es en 1910 cuando Ricardo Ramírez, por aquel entonces hermano mayor, sufre la situación de la hermandad, teniendo que vender propiedades y descuidar el culto de la cofradía. Tal fue la magnitud de dicho problema que la cofradía se termina disolviendo en aquellos años. La antigua imagen del Cristo de los Pasos.
La imagen estaba atribuida a Micael Alfaro entre los años 1595 y 1650. De este autor tenemos bastantes datos en la ciudad. Nació en Alcañiz, Teruel. Fue uno de los grandes escultores barrocos que hubo en la ciudad. Con solo 34 años se traslada a la ciudad para vivir en calle Santa María y poder realizar las obras que le eran encargadas. Sus primeras obras fueron para Colmenar. Al poco tiempo de venir a la ciudad realiza la que sería su gran obra y el gran icono devocional de la ciudad, el Santo Cristo de la Salud, patrón de Málaga. En el retablo de la Victoria también interviene, aunque es en su trabajo en la sillería del coro de la catedral el que le da una repercusión a nivel nacional. Su principal discípulo fue Gómez de Hermosilla, que además de ser su discípulo tuvo que tener una estrecha relación al tener que heredar sus herramientas hasta su muerte. De la imagen podemos decir que era una bella talla, en la cual se aprecian ciertas similitudes estéticas del lenguaje manierista, la cual tenía una pose un tanto iriática, así como solemne y serena. Presentaba los clásicos atributos malagueños, como por ejemplo pelo natural, aunque tenía pelo tallado debajo. Del rostro, además de lo mencionado, podemos afirmar que tenía un rostro de dulzura. Pío Mollar, el autor de La Dolorosa, decía que la imagen era una obra sumamente artística y vistosa a pesar de su sencillez. Dicho esto, podríamos sino afirmar que dicha talla era una de las más antiguas que existían en la ciudad. El momento representativo de la imagen es una de las más extendidas y antiguas del orbe cristiano. Se puede decir que la primera imagen del Señor caído que tuvimos en Málaga fue la imagen del Nazareno de los Pasos, por aquella escisión que hemos hablado anteriormente, ya que el otro caído actual que existe en la ciudad es el Cristo de la Misericordia, el Chiquito, y es de siglos más tarde. El Nazareno de los Pasos, para no perder sus orígenes, se le añadió a su advocación el título en el Monte Calvario. Segunda etapa, de 1924 a 1931. Tras ese periodo de inactividad y viendo cómo la Málaga Cofrade renace en la segunda década del siglo XX y además de la fundación de la agrupación de cofradías. En esta histórica hermandad no sería hasta 1924, concretamente hasta el 4 de octubre, cuando se constituye una nueva junta de gobierno para la hermandad, recuperándose varios años de inactividad, presidida dicha junta por Francisco Linares Vivas. Algo curioso de aquel mismo tiempo fue que para evitar situaciones incómodas, la ermita de San Lázaro pasaría a depender a la parroquia de Santiago y no a la Victoria, de ahí que la cofradía tenga la cruz de Santiago en su escudo. La cofradía, a pesar de los malos momentos, es capaz de recomponerse a un nivel muy alto. Ya unos meses más tarde, en 1925, la cofradía se agrupa en la agrupación de cofradías y se incorpora el Martes Santo, día que hoy día sigue siendo el que procesiona. Algo curioso es que pasa a procesionar en la Semana Santa de dicho año, la última del día, a pesar de ser la más nueva de las cofradías. En el Martes Santo de dicho año procesionó junto con las cofradías del Rescate, la Humillación y las Fusionadas. El recorrido como cofradía agrupada por primera vez fue el siguiente. Salió a las 9 por la calle Victoria, La Merced, Álamos, calle Torrijos, hoy día Carretería, Santa Isabel, Plaza de Arriola, Atarazanas, Martínez. Entraba el recorrido oficial, que por aquel entonces era Larios, a las 11:30, y por allí, por la Plaza de la Constitución y calle Granada, llegaría hacia la Plaza de la Merced, de nuevo subiendo por la Victoria a San Lázaro. Para aquella primera salida como agrupada se estrenó un nuevo trono procesional de Pío Mollar, realizado en oro de 22 quilates y que cuesta alrededor de 12.000 pesetas, de la cual se señala que era una obra sumamente artística y vistosa a pesar de su sencillez. El valenciano Pío Mollar empezaba a tener una estrecha relación con la cofradía, relación que le terminaría haciendo una de las grandes devociones malagueñas. Algunas de las cofradías que hemos mencionado en estos episodios de IDOA recibieron el título de real por aquellos años. La Hermandad de los Pasos lo recibe en 1926 por el rey Alfonso XIII, que además recibe el título de hermano mayor honorario. Otro cargo honorario que se concede en dichos años fue en 1928, cuando los condes de los Gaitanes y Grandes de España figura como hermano mayor honorario de dicha hermandad. Otro acto que se empieza a realizar con mayor normalidad en la Málaga Cofrade de los 20 fue la incorporación de las Dolorosas a los cortejos procesionales, y si bien es cierto que muchas hermandades ya las tenían, gran parte de estas disponían de la advocación de Dolores, siendo en aquellos años cuando sus advocaciones cambian a las actuales. Claramente se puede afirmar que la devoción en Málaga era cristífera, salvo excepcionales casos.
En Los Pasos no querían quedarse atrasados en este sentido y quisieron incorporar una advocación mariana. Sería a finales de 1928 cuando la Junta de Gobierno de la Hermandad se plantea la incorporación de una dolorosa, realizando así un conjunto de Señor y Virgen tan común en aquellos años como hoy día. La Junta de Gobierno, siendo hermano mayor Manuel Sánchez Pérez, decide adquirir una imagen. La dolorosa que se adquiere era una talla de una hermana de la Junta de Gobierno que la tenía en su casa, imagen del 18, de gran mérito artístico. Dicha hermana la cede a la cofradía para que pudiese tener una dolorosa en su poder. Aquella dolorosa recibe la advocación de Rocío, siendo la primera dolorosa con dicha advocación en todo el mundo, ya que en otras ciudades dicha advocación como dolorosa llegaría mucho más tarde. Caso de la Virgen del Rocío de la Hermandad del Beso de Judas de Sevilla, que se realizaría en 1955, la de Córdoba en 1990 o la de Huelva en el 74. Aquella advocación siempre ha estado muy unida a las glorias, debido a ser la advocación de una de las grandes devociones universales, la Virgen del Rocío de Almonte. La Blanca Paloma le cede el nombre a la dolorosa del Martes Santo malagueño, que como curiosidad es más antigua esta imagen de Rocío que las dos filiales malagueñas que peregrinan a la aldea. La imagen del Rocío se bendice el 11 de noviembre de 1928, y aunque la cofradía no tenía dinero para sacarla en procesión, sí que realiza algo muy importante para poder llegar a hacerlo: construye una puerta lateral en la iglesia de San Lázaro dicho mismo año para poder salir del interior de la iglesia. A mí este detalle me encantaría que se volviese a hacer. Es algo histórico y además de ser algo histórico creo que es algo que le vendría muy bien a la Hermandad del Rocío. Es decir, el Rocío tiene un problema con San Lázaro y es que se tiene que trasladar creo que en excesivas ocasiones. Por ejemplo, el traslado que tienen que hacer para la procesión de Pentecostés se podría solucionar saliendo de la propia iglesia de San Lázaro si hubiese una puerta lateral. Obviamente el Martes Santo no, además de aprovecharlo también, pues por ejemplo, para los traslados que se hacen de Semana Santa, tanto de ida como de vuelta, y podría usarse bastante bien. Yo creo que es una propuesta que la cofradía debería de plantearse. Sé que esto es un tema complicado porque la iglesia está protegida, etcétera, etcétera, pero creo sinceramente que como es algo histórico, que no es algo que la hermandad quiera hacer porque quiera y tenga la necesidad, sino porque es algo que ya estaba anteriormente, no creo que tengan tantos problemas de recuperarlo. Pero la historia de la Dolorosa sería bastante corta. En 1929 la cofradía encarga a Pío Mollar la realización de una nueva imagen, algo que a pesar de ser bastante curioso no era de extrañar, ya que Manuel Sánchez, hermano mayor de la cofradía, era el representante del artista. La nueva talla del Rocío llega en la Cuaresma del 31, bendecida el 8 de marzo. Desde el primer momento de su llegada se crea el icono devocional de la Virgen del Rocío, novia de Málaga, por las vestiduras blancas y la sencillez en el tocado y pelo que lleva la Dolorosa. Este icono devocional de la ciudad se convierte rápidamente en una de las grandes devociones malagueñas. Algo curioso de la imagen fue que la Junta pidió al autor que la nomenclatura de la imagen no fuese ni de dolor ni de gloria, que decían que tenía un carácter de aurora. Aquel mismo año de 1931, la cofradía saca en procesión a las dos imágenes, el Nazareno de los Pasos, que era la que tenía la historia pura de la hermandad desde 1706, y la Dolorosa, que a pesar de ser recién llegada, ya era bastante querida, tanto por los cofrades de la hermandad como de la Málaga en general. En aquella primera procesión de la Dolorosa ya salió con palio, aunque lo más destacado de dicho trono era el frontal, en el cual se incluía una pequeña imagen de la Virgen de la Victoria presidiendo el cajillo, siendo el primer trono de la Semana Santa malagueña que tiene a la Virgen de la Victoria presidiendo dicho cajillo. Pero aquel devenir histórico, tanto de la Málaga cofrade como de la propia hermandad, duraría muy poco, por la ya conocidísima, a la par que triste, quema de conventos. Yo creo que el blanco en Málaga nos sienta muy bien. En el mundo de las cofradías, dos de nuestras grandes devociones visten de blanco. Se puede decir que las dos son prácticamente por coincidencias, tanto la Virgen del Rocío como el cautivo, lo que nos puede hacer entrever a cómo la llegada de la Virgen supuso tanto para la hermandad y cómo rompe con una historia de siglos. Es decir, la Hermandad de los Pasos tenía ya 200 años cuando llega la Virgen. Se dice rápido, pero tenía 200 años. Pero es llegar la Virgen y
rompe completamente. No es el único caso. Tenemos, por ejemplo, también el caso de la Puente, por ejemplo, en el Miércoles Santo, donde la historia siempre la ha tenido el Cristo, y llega la Virgen de la Paloma, o mejor dicho, se cambia la advocación a Virgen de la Paloma, y le pasa igual. O el cautivo, solo que el cautivo no era tanto tiempo, el cautivo de la Virgen de la Trinidad había sido muy poquito tiempo, pero parece ser que llega el Cristo del cautivo y ya la Virgen pasa como un segundo plano, y perdonadme esta influencia, pero lo que quiero decir es que esto se demuestra, esta gran potencia se demuestra con eso. Quema de conventos e iglesia de San Lázaro. San Lázaro fue una de las parroquias más antiguas de la ciudad, fundada por los Reyes Católicos en 1491, formando parte del Real Hospital de San Lázaro. Aquel hospital se construyó para atender a los leprosos, aunque uno de los grandes momentos fue en 1637, durante la epidemia de peste, siendo el primer lugar donde fueron a parar dichos contagiados por la mayor pandemia de la historia de la humanidad. De dicho hospital hoy día solo se conserva la capilla o iglesia de San Lázaro. La iglesia fue parte de la cofradía hasta 1962, cuando el obispado la nombra como parroquia y pasa a ser de uso diocesano. La elección de San Lázaro como advocación del templo no le viene en vano. San Lázaro fue uno de los santos revividos por Jesús, el cual falleció por una enfermedad. Este fue sin duda uno de los grandes santos de la historia, muy vinculados a las enfermedades, de ahí que se usase su advocación en una capilla para un hospital. Una de las curiosidades del templo es la cripta de la iglesia, procedente de dicho hospital. En la cripta destacan varias pinturas relacionadas con la vida y la muerte, realizadas por Pedro de Hermosilla entre 1722 y 1748. Fue a las 4:30 de la tarde del 12 de mayo de 1931 cuando el mismo grupo que destruye la capilla de Calle Agua sigue subiendo la Victoria para destrozar la iglesia de San Lázaro. Para entrar rompieron la puerta principal y ya en el interior, con una soga cogida al cuello, tiraron al Cristo de los Pasos desde el camarín del altar mayor al suelo de la iglesia. Allí la destrozaron junto a la Virgen del Rocío a hachazos. Al igual que otras iglesias, saquearon el almacén que poseía la hermandad y arrojaron todo lo que la hermandad tenía por aquellos años. Para más INRI, al igual que hicieron en San Pablo, profanaron los nichos de la cripta de la iglesia. Técnicamente, San Lázaro sería la última iglesia en ser destruida de la barbarie de la quema de conventos, aunque sí hubo pequeños destrozos más allá de esta iglesia. La hermandad tristemente pierde todo. Solo pudo salvar el manto de la Virgen y 12 candelabros. Tercera etapa, de 1931 a la actualidad. Tras la quema de conventos, la hermandad trabaja durante esos años en la reconstrucción de la iglesia de San Lázaro, siendo sus únicos cultos el Santo Vía Crucis. Pero la hermandad quería volver a tener a sus titulares, y gracias a la relación que tenían con Pío Mollar, encargan la nueva realización de la nueva imagen del Rocío a imagen y semejanza de la desaparecida, además del Cristo de los Pasos, que tenía que ser lo más parecido posible al desaparecido. Para la Dolorosa, el autor no tiene grandes problemas, ya que realizó la anterior imagen con poco tiempo de antelación. En cambio, la imagen del Señor le fue mucho más complicada, ya que el autor no supo plasmar en ella la estética diecechesca que tenía la anterior talla. La Dolorosa llega en 1935 y al poco tiempo comienza la guerra civil en nuestro país. Gracias a Dios y a la valentía de Rafael Fernández Muñoz y José Pacheco Salinas, fue trasladada al domicilio del segundo para salvarse, cosa que finalmente se consigue, y así seguimos teniendo a la Virgen del Rocío hoy día. El Cristo aún no estaba realizado, con lo cual no tuvo problemas en aquellos incidentes. Con la llegada del franquismo a la ciudad, la Virgen del Rocío se deja de ocultar y se muestra a los fieles. Algo curioso es que aún la imagen no había sido bendecida, algo que se produce el Domingo de Ramos de 1938. Gracias a la labor de la hermandad durante aquellos años, se pudieron recuperar diversos objetos que tenía la iglesia antes de las quemas, en concreto una campana, un barandal del púlpito y la pila de agua bendita. Oficialmente, como tal, la hermandad se reactiva con total normalidad en 1939. De aquellos años se destaca que era tal la participación del rezo del Vía Crucis todos los viernes del año, que el propio ayuntamiento lo hace como oficial en 1939.
El único día en el que el Vía Crucis no se realizaba en San Lázaro era el propio Viernes Santo, donde se subía a la capilla del Monte Calvario. Pero el Señor aún no había llegado a la hermandad. Pío Mollar tuvo dificultades, como hemos comentado anteriormente, y la hermandad quería sí o sí que la imagen se pareciese a la antigua. Dicha idea no era nueva. El Rico o el Chiquito ya lo hicieron por aquellos años. La imagen llega el Domingo de Pasión de 1940 y dejó más que expuesto que Pío Mollar no pudo hacer lo que la hermandad pedía, realizando una talla mucho más tosca y dura. Tal es así que la Comisión de Arte Sacro dio un informe negativo exponiendo la necesidad de retocar la talla, algo que realizaría el escultor Palma Burgos, que por aquel entonces era un vecino del barrio de la Victoria. Para ese mismo año y por ese mismo motivo solo pudo procesionar la imagen de la Virgen del Rocío por las calles malagueñas el martes santo a las 8 de la tarde. Lo hizo en un trono sin palio. El obispo Santos Olivera pidió a la hermandad que volviese a reabrir la puerta lateral de San Lázaro para poder hacer estación de penitencia el martes santo de 1941 desde el interior de la iglesia, petición que sí se llega a realizar, y la hermandad pudo salir en dicha jornada ya con los dos titulares tras ser restaurada la imagen del Cristo de los Pasos. En aquella primera salida procesional de ambos titulares, el Cristo fue llevado con un trono de estilo neorrománico, realizado por José Rueda Aguilar. Trono un tanto tosco, con decoraciones geométricas, toscas columnas y candelabros de madera barnizada de 5 brazos. En años posteriores, algunos detalles del trono se irían cambiando a objetos de bronce. A mí los años 40, a medida que los voy descubriendo, me van gustando más. Málaga, después de la quema de conventos, creo que fue una ciudad súper original. Es decir, mezclamos lo que ya teníamos de original antes, con los años 20, etcétera, etcétera, y nos reinventamos completamente. Yo creo que eso es algo que se debería de estudiar más todavía, yo el primero, pero es algo que a mí me encanta. Es decir, esas ideas, que luego fuesen mejores o peores, eso ya que cada uno piense lo que quiera. Pero las ideas, ¿cuán necesarias son las ideas? Porque hoy día, la Málaga Cofrade, vemos que todos los tronos, y perdonadme por lo que voy a decir, pero todos los tronos son más o menos iguales. Algunos me van a tirar del moño, me van a decir, ¿cómo que iguales? Pero vamos a ver, vemos tronos que parecen de serie, todos igualitos, de esa incorporación, de ese boom que nos incorporamos en los años 70 y en los años 80, que bueno, nos vino bien, pero perdimos ese arraigo y esa originalidad que Málaga tenía. Yo, por ejemplo, ahora mismo por IDOA he conocido, o bueno, en algunos casos ya los conocía de antes, pero vaya, he conocido tronos que en aquellos años para mí creo que fueron súper originales. Por X motivos se dejan de procesionar, que son, por ejemplo, en la pagoda del Gran Poder y este trono del Cristo del Nazareno de los Pasos, de estilo neorrománico. Que sí que es verdad que era muy tosco, pero bueno, es que eran los años, señores, es que eran los años. También era tosco, por ejemplo, y es un trono que hemos visto hoy día, el trono del Cristo de la Sentencia, pero es un trono muy original y se van a seguir ahora con las mismas líneas, pero muy mejorado, se va a hacer uno nuevo. Pues algo parecido se debería de haber hecho, yo creo que con esos tronos, ¿no? Porque creo que era algo muy original, y Málaga ha sido siempre muy original, se ha sabido diferenciar mucho del resto de Andalucía. Entonces yo creo que eso era algo espectacular de la Málaga Cofradía y que desgraciadamente perdimos. El trono de la Dolorosa era el mismo que el del año anterior, pero en esta ocasión sí salió con palio. Fue en 1948 cuando oficialmente se termina de restaurar San Lázaro, 17 años después de la quema de conventos. Ese mismo año se realiza el nuevo trono de la Virgen del Rocío, obra de Adrián Risueño. Aquel trono respondía a los gustos de los años 50, una monumentalidad y barroquismo, un trono de profusa ornamentación en madera tallada y dorada. Pero tras aquel nuevo trono de la Dolorosa, la hermandad se quedó pendiente del trono del Señor, que no terminaba de gustar en la hermandad, cosa que finalmente termina sucediendo en 1952, cuando el mismo autor del trono de la Dolorosa, Adrián Risueño, realiza el nuevo trono del Nazareno de los Pasos. En madera dorada, con 4 arbotantes en las esquinas, destaca la elevada altura del monte, que hacía que la imagen tuviese un gran protagonismo.
En los años 50 es cuando la hermandad llega a un acuerdo con el colegio de San Estanislao del Palo para comprar el altar mayor de la capilla de su colegio, datado del 18. Finalmente, y gracias otra vez más a Adrián Risueño, el altar es colocado en el 61 como altar mayor de San Lázaro. Es justo en ese momento cuando la Virgen del Rocío comienza a presidir su iglesia, a pesar de llevar en la hermandad solo 30 años. Y es que ya para aquellos años la cofradía no era conocida como Los Pasos, sino que era ya la Cofradía del Rocío. La Virgen era ya un icono devocional tan grande que hoy día se puede ver cómo influenciado en otras localidades con el apelativo cariñoso de novia de Málaga, como la novia de Vélez, y Virgen del Rocío también, o la novia de Ronda, Virgen de la Esperanza, entre otras. Para 1952, la Virgen del Rocío protagoniza, junto con otras dolorosas, el cartel de la Semana Santa de Málaga. En el 61, y gracias al obispo Herrera Oria, la iglesia de San Lázaro se convierte en templo parroquial, nombrándose a Francisco Julio Ruiz Furets como primer párroco. Aquel párroco fue tan querido que hoy día los jardines frente a la nueva Casa Hermandad de la Cofradía reciben su nombre. Ya en aquellos años, la estética de la Dolorosa se va complementando con bordados en plata, telas blancas y una cera con mayor volumen, etc. Con los nuevos gustos estéticos importados de Sevilla en los años 60 y 70, la hermandad realiza un nuevo trono procesional para la Dolorosa, el que es su actual trono. El actual trono de la Virgen del Rocío es obra de Casielle, realizado en Villarreal, en metal cincelado y plateado en estilo neobarroco, con 3,5 metros de ancho, 4,8 de largo y un cajillo de 1 metro de altura, datos que se amplían en la calle con varales llegando a los 13 metros y los 5,5 metros de altura en todo el trono. Pero sin ningún lugar a dudas, la mayor de las nuevas decisiones que toma la hermandad en dichos años fue la decisión de realizar una nueva talla del Nazareno de los Pasos. La decisión venía claramente de que la obra de Pío Mollar, muy restaurada por Palma Burgos, no era del gusto de la cofradía. La hermandad, gracias al taller Villarreal, conoce a varios artistas sevillanos, entre otros Jaén Lava, que realiza la obra del Nazareno, siendo de las últimas tallas que realiza este escultor para nuestra diócesis. La actual imagen del Nazareno de los Pasos fue bendecida el 26 de marzo de 1977, en la jornada de vísperas del Domingo de Pasión, el que hoy día consideramos el Sábado del Pregón. Noche del Martes Santo, la popularísima Virgen del Rocío y nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. En maravillosa perspectiva la calzada y al fondo, en una ascua encendida, una Virgen blanca como el alba, como la pureza misma, va tocada con la gracia española de la mantilla. Es la Virgen victoriana, la novia de Málaga, la popularísima Virgen del Rocío, que arranca de todos los corazones víctores emocionados a su paso. Durante los 70 la cofradía realiza su cruz guía, mazas, bastones, bocinas, escapularios y nuevos hábitos procesionales. También durante aquellos años la hermandad realiza un trono para el Señor de los Pasos, de un estilo muy sencillo. Durante los años 80 la Málaga Cofrade vive un esplendor completo, tal es así que la popularidad y forma de entender nuestra Semana Santa es de aquellos años. El Rocío, como tal hermandad populosa y devocional, siempre lo había sido. Y ahora aún más todavía. Tal devoción tenía la Dolorosa en la ciudad y sobre todo en su barrio, que en las vísperas de la salida de Pentecostés permanecía en veneración pública en una capilla improvisada en Pinosol. A aquello, junto con el Martes Santo y la propia procesión de Pentecostés, hacían que la devoción y popularidad de la imagen apodada la novia de Málaga fuese muy elevada. Tal fue la popularidad que la imagen protagoniza el cartel de la Semana Santa de Málaga nuevamente en 1981.
Es durante aquellos años y aprovechando el tirón devocional de la imagen cuando se crea el clavel para el rocío, una glosa en forma floral que hoy día se sigue realizando en las vísperas del Martes Santo, idea del cofrade Manuel Sánchez, que vino en torno a los 70. Años más tarde se completaría con la exaltación de la hermandad, que se comenzaría a realizar en el 82. Para la Semana Santa del 85 la cofradía regresaría por Cruz Verde y Altozano, y algo llamativo es que se realizaba hasta una cruceta y todo para aquel momento, algo curioso, ya que por aquel entonces eso de las crucetas no era habitual. Pero la hermandad ya disponía de un suficiente patrimonio para querer conservarlo, y al igual que hicieron otras cofradías años antes, la Hermandad del Rocío decide realizar una casa hermandad en las inmediaciones de San Lázaro. Con un terreno en propiedad en calle Amargura y gracias a las donaciones de Cristóbal Peñarroya, mayordomo del trono de la Dolorosa, bendice su nueva casa hermandad en el 86, la cual fue estrenada para la procesión de Pentecostés de dicho año, además de la procesión del Martes Santo al año siguiente. El itinerario que tuvo la hermandad en 1987 saliendo por primera vez de la casa hermandad fue el siguiente: calle Amargura, Ferrandiz, Victoria, Plaza de María Guerrero, Plaza de la Merced, Álamos, Carretería, Puerta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Plaza Riola y por Torregorda al recorrido oficial, Alameda, Larios y la Plaza de la Constitución terminando en la doble curva. Por la Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Granada y Méndez Núñez llegaría a la Plaza Uncibay para subir por Casa Palma y llegar a Álamos y la Plaza de la Merced. Por allí la calle Merced y Huerto del Conde llegaría a calle Frailes, Cruz Verde y subiendo por el Altozano llegaría otra vez a su barrio a la Plaza de la Victoria, Ferrandiz, Amargura y Encierro en torno a las 4 de la mañana, si se cumplían horarios. En el 92 se realiza el nuevo guión de la hermandad, obra de Eloy Tellez. Este autor siempre ha estado muy ligado a la cofradía y ha sido uno de los grandes diseñadores cofrades de la ciudad, trabajando para decenas de cofradías, de las cuales se pueden decir que prácticamente todas cuentan con algún diseño del autor. En aquel mismo año Luis Álvarez Duarte restaura a la Virgen del Rocío, dándole su impronta actual, con una nueva policromía, limpieza, etc. Otro gran punto fue en el 93 la bendición del nuevo y actual trono del Nazareno de los Pasos, obra de Castellanos, tallado por Antonio Martín, donde se resalta el programa iconográfico del mismo, con un eje escultórico sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor, la sacramentalidad de la corporación y algunas referencias a la catedral. En el 94, Francisco García, hermano mayor de la cofradía, le cede su medalla de la ciudad a la Virgen, y solo 2 años más tarde se celebra el 75 aniversario de la agrupación. Para ello, la propia agrupación pide a la participación del Nazareno de los Pasos en la magna que se celebró por dicha efeméride. Su madre, la Virgen del Rocío, la novia de Málaga, que está también prendida en el corazón de todos los malagueños, y de alguna manera desde ese sabor especial de hoy, también la Virgen del Rocío está ahí, está en ese corazón, en ese sentimiento, en ese recuerdo de todos, con su hijo, el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Del trono del Cristo hacen su entrada en la Santa Iglesia Catedral. Despacito, momento histórico, como hemos dicho y como bien nos contaba el hermano mayor de la cofradía del Rocío, de la cofradía de la cual es titular nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. Silencio total y absoluto en la Santa Iglesia Catedral. Recuerden, momento histórico para la Semana Santa malagueña. Pero a finales de los 90 y por varios problemas internos, el obispado se ve en la necesidad de gestionar a la hermandad, disponiendo primero de una comisión de gobierno y finalmente de una gestora. La gestora sigue con la realización de enseres, como por ejemplo el palio de la Virgen en el 2002. En dichos años se plantea una de las curiosidades más llamativas de toda la Semana Santa malagueña, la realización de un nuevo trono para la Dolorosa, por encargo de Peñarroya, el mayor trono de la Semana Santa de Málaga, disponiendo algo muy claro, que fuese un trono de 10 varales. Tras la gestora del obispado llega como hermano mayor a la corporación Antonio Pino, el que sería el hermano mayor más joven de la corporación victoriana, donde se destacan los cultos, siendo los más conocidos el hábito inmaculista que la Virgen llevó en dicho año.
pero lo más destacado que llevaría la corporación en aquellos años sería la petición de coronación canónica en diciembre del 2005 al obispo Dorado Soto. Para 2006 se realiza el tercer centenario de la corporación. Para ello se realizaron varias cosas, como por ejemplo un pregón en el Cervantes, un besapié extraordinario al Cristo y la subida en andas al Calvario del Cristo del Nazareno de los Pasos. A mí esto me mata, es decir, yo no entiendo ni entenderé jamás cómo el que sin duda sería el culto principal que ha tenido en la historia de la hermandad, hoy día no se plantea. Que el Nazareno de los Pasos no tenga en Cuaresma un Vía Crucis, él solito, hacia la capilla del Monte Calvario, yo no lo entiendo. Entiendo que la cofradía tenga su propio Vía Crucis, creo que se celebra el Viernes de Dolores, que van al Calvario, rememorando pues ese Vía Crucis que se hacía históricamente, pero que la propia imagen no presida a uno, me parece cuanto menos llamativo. Es decir, la historia de la hermandad viene con el Nazareno de los Pasos, y me parecería lógico que la semana antes o la semana después el triduo que se hace al Cristo, pues suba al Monte Calvario en un Vía Crucis. Vía Crucis, que no procesión encubierta, todo hay que decirlo. En el 2008 se estrena su nueva casa hermandad y actual, una casa de mayor tamaño, siendo de las casas hermandades más grandes de las cofradías malacitanas, otra vez más gracias a las aportaciones del cofrade Cristóbal Peñarroya. Pero en ese mismo año llega el nuevo obispo a la ciudad, que sería el mismo que actualmente. Tras ello, la petición de coronación canónica de la Dolorosa se queda paralizada. En el 2010, y viendo la hermandad que los horarios de la cofradía en el Martes Santo eran excesivamente tardíos para como la Málaga Cofrade vivía en aquellos años, se adaptaron a un nuevo horario e itinerario, que vino a sumar enormemente a la cofradía, pasando de ser la última del Martes Santo a la primera. Este cambio vino dado por la buena acogida que tuvo la permuta en el 2004 entre la Cofradía de la Estrella y el Rocío. En el 2011 se crea la Escuela de Música Virgen del Rocío, con clara intención de ofrecer una cultura musical y conocimientos a los niños en el ámbito musical. El 24 de julio del 2012, y tras una reactivación en redes sociales, peticiones, etc., el obispo de la diócesis, Jesús Catalá, aprueba la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Entre lágrimas de los devotos de la imagen, se celebró aquella misma noche aquella noticia. En una rueda de prensa en septiembre de dicho año se confirman ciertas cosas sobre la coronación, como el logo de coronación, el emblema, el lema Rosco Coeli Regina Mundi y la fecha 12 de septiembre del 2015. Durante aquellos años preparatorios se presentarían y realizarían otros estrenos como el manto, peregrinaciones a otras ciudades, presentación del cartel Obra de Berzosa, pregón de coronación canónica de Jiménez Valverde, pregón muy querido por la Málaga Cofrade, o el triduo preparatorio, etc. Pero la Málaga Cofrade no podía esperar lo que ocurrió aquel día 12 de septiembre del 2015. Aquello comenzó un día antes en su traslado a la catedral, con un larguísimo cortejo procesional. Pero el mismo 12 de septiembre y 2 minutos antes de la 1 del mediodía fue cuando el obispo, ayudado por el hermano mayor, colocan la presea de coronación a la imagen de la Virgen del Rocío, siendo coronada Virgen Novia de Málaga. Tras ello y por la tarde saldría en procesión extraordinaria por las calles de la ciudad, siendo uno de los eventos más espectaculares, populosos y con más concentración de personas, devociones y un largo etcétera de la historia de la Semana Santa, y no solo de la ciudad, sino que también de Andalucía y posiblemente a nivel nacional. El recorrido que tuvo aquella coronación fue el Cister, San Agustín, Echegaray, calle Granada, Plaza del Siglo, donde se le montó un arco por la Hermandad del Monte Calvario,
Plaza del Carbón, Plaza Espínola, Granada, Constitución, Calle Larios, donde se ve una de las grandes míticas fotos de dicha coronación, Mesón de Vélez con pequeños arcos, Antonio Baena, Martínez, Puerta del Mar, Calle Nueva, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel, llegando a la Tribuna de los Pobres. En la calle Carretería el tiempo parece que se paró. La Virgen llegó a entrar en la capilla de la Hermandad de la Paloma, en la Plaza de San Francisco. La imagen continuó por la calle Álamos y llegó a la Plaza de la Merced para volverse por Madre de Dios en un saludo a la Hermandad del Rocío de la Caleta. Tras ello llegaría a la calle Victoria, que serían sobre las 5:30 de la mañana, con unos vítores reclamando y diciendo que ya está aquí la Virgen, bajo un arco de luces en el saludo que los cantores de Hispales le hicieron en la Casa Hermandad del Rico. Allí en la calle Victoria se vivió uno de los momentos más bonitos y emblemáticos de dicha coronación, que los que vivimos se nos quedó en nuestras retinas de una manera perpetua, como unos cofrades sanluqueños recitaron una de las mejores sevillanas de la historia cofrade de la ciudad, y que da nombre a este documental, Novia de Andalucía. Las campanas en la gloria repican con alegría. Las campanas en la gloria repican con alegría. Repican con alegría porque ya se ha coronado la novia de Andalucía. Porque ya se ha coronado la novia de Andalucía. La Virgen llegó con las albas del día a San Lázaro, encerrándose en su casa hermandad a la mañana del día siguiente. Durante los días 14 y 15 se vivió uno de los besamanos más numerosos de la ciudad. Fue tal la acumulación de personas que a la hermandad no le quedó más remedio que aumentar un día más el besamanos en agradecimiento de la coronación canónica. Musicalmente la hermandad cuenta con un patrimonio enorme. Destaca en cornetas y tambores la marcha que Escamen le compone a la Virgen en el 52. En agrupación musical la marcha al Rey de la Victoria, pero sobre todo es en las marchas de banda de música donde se destacan las obras como Azahar Victoriano de Sergio Bueno, Virgen del Rocío de Ginés Sánchez o las marchas compuestas para la coronación como Roscoel y Regina Mundi de Zambrana o Rocío Coronada de Molero. Pero la que más destaca entre todas las marchas de la hermandad es Puerta del Cielo, del hermano y devoto de la imagen Javier Criado, realizada también en el 2014. Porque la Cofradía del Rocío, con más de 820 nazarenos, 435 portadores, 254 músicos y más de 1500 participantes cada martes santo, haciéndolo de las hermandades con más personas en una procesión en la ciudad, más de 30 marchas compuestas de tan buena calidad y un barrio tan entregado cada año. 2 casas hermandad, sede en una de las iglesias más antiguas de la ciudad y teniendo más de 3100 hermanos. Y así llegamos al final de la primera temporada de Idua, una serie documental en la que hemos querido enseñar la historia de nuestras cofradías de una manera curiosa y amena, que espero que haya sido del agrado de todos los cofrades y sobre todo que os haya enseñado mejor la historia de nuestras hermandades. Muchas gracias de todo corazón, de parte de esta cuenta. Porque la Hermandad del Rocío, con más de 300 años de historia, de emoción, arte y devoción, un barrio tan entregado a su gran hermandad pasionista y una Virgen que es un icono de la ciudad que jamás debería de perder su manera de vestir. Una hermandad que cuenta con tal cantidad de nazarenos que puede dar la impresión de ser un río de devocionales capirotes blancos. Una hermandad que nos regaló una coronación para la historia de la Hermandad del Rocío, novia de Málaga y de Andalucía.